Hoy el consumo se ha reducido de manera drástica. Tú te consigues que la inmensa mayoría de los venezolanos, casi el 95% de los venezolanos, dedican todo lo que es su ingreso para comer y para medicinas. Y por supuesto un poquito para el transporte. Pero todos los demás rubros han tenido una contracción en la demanda tan grande que de alguna manera ha desacelerado la inflación. Por eso, esto que tú ves en términos generales no es lo que te refleja cuando lo ves por sectores. Aquí tienes la inflación del mismo mes de septiembre, en el rubro de alimentos 46%. Y en el rubro de salud, que lo tengo acá, la inflación fue del 46.2%. Lo que pasa es que el promedio te da 23%, porque en los otros rubros, al haber una contracción tan grande, por supuesto el promedio baja. Ahora, ese mismo Fondo Monetario Internacional del que hacíamos ahorita mención, te dice que la estimación de la reducción o de la baja del Producto Interno Bruto este año es de un 35%. Y también da un balance del 45.6% de desempleo. 47% de desempleo, o sea, son cifras realmente dramáticas. Y la política, como te dije, del gobierno es como la de un médico que tiene un paciente con alta fiebre y de repente se va a sentir contento porque controló la fiebre ya que el paciente se murió. Es decir, yo restringo el consumo. Hoy los venezolanos están haciendo en Drina, el 75% del pueblo de Venezuela está haciendo 2 ingestas o 1 al día. Pero no solo ha reducido la cantidad de comida, sino que además la calidad. El consumo prácticamente de proteínas animales ha desaparecido. Por ejemplo, el consumo promedio de leche, que es algo tan necesario para los niños menores de 4 años, es de 3 litros per cápita. Cuando fuimos un país que llegó a tener hasta 127 litros per cápita. Y tú sabes el daño que se le hace a las generaciones futuras, a ese niño que los primeros 4 años de vida no consuma leche. Pierde talla, pierde peso, pierde capacidad de aprendizaje. Así que si nosotros queremos realmente aumentos salariales, lo primero es que tú tienes que tener políticas que aumenten la producción y la productividad. Primer cambio macroeconómico importante. Si no hay un aumento de producción y de productividad, difícilmente tú vas a tener aumentos salariales que no vengan acompañadas de un proceso inflacionario. Y el segundo término, otra condición sine qua non, es que el Estado, el gobierno, en el momento que declara esos aumentos generales, tiene que tener una fuente adicional de ingresos para que puedan sostenerse en el tiempo. Si no, cuando tú aumentas los sueldos, tienes que recurrir al financiamiento monetario, aumentas la masa monetaria, aumentas la liquidez, pero se mantiene la misma oferta de bienes y servicios y eso se llama inflación. Diputado, cuando pensamos en este tema de los incrementos de salario, cuando vemos que este es el tercero que se realiza en el año y van más de 16 desde que comenzó el periodo del presidente Nicolás Maduro, también se habla de medidas de protección hacia el sector de trabajadores. Pero cuando se argumenta que estos salarios se desvanecen, ellos utilizan como siempre como referencia el tema de las sanciones. ¿Hasta qué punto las sanciones no solamente están teniendo impacto en lo gubernamental, en la agenda política, sino también en lo cotidiano, en los ciudadanos? ¿Cuál es su apreciación? Lo primero que te tengo que decir sobre las protecciones es que la inmensa mayoría, por no decir la totalidad del sector privado, hace rato que no está pagando salario mínimo. Las empresas, los comercios han entendido que uno de sus objetivos fundamentales debe ser el preservar ese capital humano que tantos años les ha costado formar. Por eso aquí nadie pagaba en el sector privado el salario mínimo de 40.000. Eso solo lo hace quienes lamentablemente desgobiernan a Venezuela, pero en el sector privado no. Lo segundo, entonces no habría que proteger al trabajador de la empresa privada. La que hay que proteger al trabajador y a todos los venezolanos es a quienes hoy están en malas horas en Miraflores. Pero en todo caso es importante entender que esta crisis no es por las sanciones. Esta es una crisis que ha sido el producto de 20 años de errores, de políticas equivocadas, de políticas que llevan la tendencia, por un lado, de enriquecer a unos pocos a costa del hambre y de la necesidad de la inmensa mayoría del pueblo. Y por otro lado también la de seguir empobreciendo cada día más a los venezolanos para ellos tener mayor capacidad de chantaje, de manipulación, que es el que ejercen a través de los controles sociales. Un ciudadano que a las 3 de la tarde no tenga
cómo darle comida a sus hijos, créeme que no está pendiente en que hay que cambiar al gobierno. Se está pendiente del hambre que están pasando sus hijos. Y hoy los venezolanos, lo cotidiano es estar viendo cómo consiguen unos realitos para comprar lo que van a comer hoy. Y luego que consiguen esos realitos y consiguen los alimentos, es sufrir para ver cómo consiguen el gas. Mira, en nuestro estado, pues tú también eres de Lara, ahí hoy los larenses están cocinando con leña, porque no hay gas doméstico, porque en sectores como Sanare pasan hasta 3 días para poder echar gasolina. Incluso las dificultades que ya tiene el productor venezolano se agravan con este tema de la gasolina, porque cuando tú ves 3 días en una cola a los camiones, esos camiones dejan de producir, dejan de llevar los recursos a sus casas para mantener a sus familias, pero también dejan de bajar las cargas, la producción agrícola, la menguada producción agrícola. Ahorita que estamos en zafra de café, ¿cómo bajan el café? ¿Cómo llega eso a los mercados? Y sobre todo, ¿cómo llega a la mesa del venezolano si ni siquiera tienes gas, no tienes gasolina, no tienes electricidad, no hay agua? Entonces, el gobierno te ocupa para que tú trates de sobrevivir y no estés atendiendo el problema político, que es realmente el que nos puede resolver todos los problemas de los venezolanos. Si tú logras el cambio político, créeme que empiezan a producirse los cambios que mejoren la situación económica y social de todos los venezolanos.